hablamos de revelación, siempre estamos pensando, o casi siempre pensamos, que Dios puso a Mateo, a Marcos, los puso en fila. Me refiero a la mayoría de los cristianos de todas las épocas. A ver, Mateo, comenzá a escribir. Esta es la genealogía, Te falta una coma, Mateo. Juan, no le pusiste ahí el punto, no le pusiste la letra mayúscula. No, Dios no estaba dictando, pero Él se reveló, y vimos en el Evangelio según Juan que el Señor Jesucristo es la revelación del Creador del universo, de Dios. Pero esta revelación no significa exactamente que Dios nos da información sobre Él, que si tiene ojos verdes, que si se enoja día de por medio, es decir, no es una información detallada de cosas que nada tienen que ver con la salvación. La revelación que Él pone a nuestra disposición es cómo hacemos para llegar a Él. ¿Cómo hacemos para acercarnos a Él? Esa es la revelación. Dios nos transforma, nos reconcilia a los creyentes, ¿verdad? Dios reconcilia al creyente, al que recibe la revelación. No es ni algo superficial, ni detalles que sean poco significativos en la vida del creyente, sino que es la manera en que nos acercamos y la manera en que Él reconcilia al creyente que recibe la revelación. Y la revelación general es aquella en la que Dios está a la disposición de todos los seres humanos. Como dice, ¿cuál fue el versículo? Salmos 19, 1 al 6. Permítanme, por aquí lo tengo. Los cielos describen detalladamente la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro vierte profecía. Miren qué bonito lenguaje que está usando, ¿verdad? Un día vierte profecía a otro día. Y una noche revela sabiduría a otra noche. Claro, la versión que les dije, la Biblia textual, no, yo estaba parafraseando, ya vuelvo a la lectura. Un día a otro día vierte profecía y una noche a otra noche revela sabiduría. Donde no hay lenguaje ni idioma, la voz de ellos no es para ser oída. Su línea salió por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del cosmos. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su órbita hasta el término de ellos, y nada queda escondido de su calor. Revelación general. El salmista lo pone como ir hasta los confines del universo. Y para hacer lo más amplio y lo más general posible, se refiere al sol, a la luna, al día, a la noche. Todo eso nos detallan, nos describen la gloria de Dios, el poder de Dios, la buena intención de Dios. Todos esos datos, entonces sí, como que parece que la Biblia da testimonio de la existencia de la revelación general. Y la especial, pues ya sabemos que los judíos recibieron la Torá, recibieron los mandamientos, la ley, los profetas, y después por medio del Señor Jesús. Pero hay una conexión bonita que hace el autor de este libro, y vamos a ir viendo detallado para que después noten, aquellos que no tuvieron la oportunidad de leer, que noten
cómo todo sí está fríamente calculado en cuanto al tema de la revelación, porque ese es el punto en el que Dios trabajó tanto, en el que también los servidores de Dios se involucraron de manera directa, porque lleva su proceso, un procedimiento paulatino en el que nadie tiene excusa, como lo mencionó el apóstol Pablo a los romanos. ¿Y cómo está ahí en el capítulo 1, versículos 18 al 20? La ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad, porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se los manifestó. Mire, no está hablando que Dios les manifestó por medio del libro de Juan, por medio de Apocalipsis, por medio de Primera de Corintios, por medio de... No está hablando de la Biblia. Está hablando de las cosas invisibles de Él. Tanto su eterno poder como su deidad son perceptibles, dice el apóstol Pablo, desde la creación del mundo. Pablo todavía está siendo más claro, está siendo más directo que el salmista, como dando explicación más detallada de lo que el salmista había mencionado. Y habla de su eterno poder, de su deidad, visibles en todo lo creado, en el universo, en las cosas visibles, las cosas invisibles, los espíritus, el cielo, el firmamento, el océano, la vegetación, el reino animal, todo. Y dice Pablo, no tienen excusa. No está hablando de los cristianos ya convertidos, no está hablando de solamente los israelitas, sino de todita la creación. Algunos dicen que hasta de los animales se refiere. Toda la humanidad no tiene excusa. Aunque no hayan conocido el evangelio, Pablo está diciendo que no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni dieron gracias, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A ver, ¿cómo es que conocieron a Dios? Si fue el Señor Jesús que vino a revelarnos a Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Y sigue diciendo muchas cosas. Ahí solamente les puse que me copiaran en el cuestionario 3 versículos, creo que fue, pero si llegan hasta el 32, como recomienda el libro, entonces hay más información que pueden conseguir. Hay una revelación de Dios en la creación. Dios se está revelando en la creación, en todo lo que usted puede ver, en todo lo que usted puede sentir. Dios se está revelando. Y dice el autor del libro, no solamente Adán y Eva, cuando eran inocentes, que Dios los escuchó y ellos escucharon a Dios y platicaban como que eran dos personas entre Dios y ellos, como que estaban caminando juntos ahí en el jardín, sino que también a la humanidad pecadora. Dios se está revelando a la humanidad pecadora, dijo el apóstol Pablo. Se reveló, se está revelando y se revelará a toda la humanidad, a los santitos, a los pecadores, a todos. Esa es la revelación general. Es decir, es de carácter universal. Esto queda claro con la cita de Pablo. Es lo que hay que leer con detenimiento. Me gusta cuando Raquel dice que yo estuve leyendo con mucho tiempo y estuve analizando. Es la manera de leer estos versículos. Esos están ahí, los tienen ustedes no solamente en el cuestionario, aparecen en el libro de Garrett, para que también, si nos complica un poquito, si se nos complica un poquito entender a este Garrett, al menos con los versículos, leámoslos una y otra vez y ahí ya tenemos una ayuda diferente, una ayuda del Espíritu Santo para que ustedes mientras más veces lo leen, más puedan asimilar este tipo de lecciones. Pablo lo mencionó, esta revelación abarca el eterno poder y la deidad del Creador.
¿Y qué más? Si hay una acusación que está haciendo Pablo hacia aquellos que no se acercaron a Dios, significa que esta revelación de Dios general, no estoy hablando de la Biblia, y sigo diciéndolo para que no nos confundamos, esta revelación general de Dios demanda una respuesta. Aunque no hayan leído del Evangelio, demanda una respuesta. Y por eso hay una religión en los mayas, los incas, los mahometanos, los budistas, ya pasamos eso, ¿verdad? Hay revelación natural de Dios, no solamente a los creyentes en el Señor Jesús. Entonces hay algo natural en su conciencia, en lo que se ve, en el firmamento, en la creación, que demanda una respuesta. Dios espera una respuesta de toda la humanidad, aunque nunca hayan leído el Evangelio. Es lo que trata de decir el autor y no está lejos de la realidad. Y alguien puede estar pensando, ¿y este qué tipo de maestro es? Nos está hablando de que hay que conocer a Dios fuera del Evangelio. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay una revelación general. No estamos diciendo que es la única, que hay una revelación general, que no hay excusa, como lo dijo textual y literalmente el apóstol Pablo. Son inexcusables. Ay, yo nunca leí el Evangelio, por eso nunca procuré acercarme a Dios. No hay excusa. Con la revelación general también lleva consigo la responsabilidad de responder ante Dios. ¿Por qué ha sido rechazada? Por la universalidad del pecado. Por eso es que ha sido rechazada. Por la universalidad del pecado. Es más popular, es más fácil el pecado, es lo que vemos con tanta frecuencia. Entonces, ¿cómo fue que dijo Brunner? Permítanme. Brunner escribió un libro que se llama Revelación y Razón. Esto lo han de haber leído, no sé si se acuerdan, permítanme. El ser humano pecador es una vasija en la cual los sedimentos del pecado transforman el vino del conocimiento dado por Dios en el vinagre de la idolatría. ¿Lo vieron ese pensamiento? Bueno, si no lo vieron, se lo voy a decir más despacio. Aquí voy otra vez. Concéntrense un poquito. El ser humano pecador es una vasija en la cual los sedimentos del pecado transforman el vino del conocimiento dado por Dios en el vinagre de la idolatría. Repítalo una vez más lentamente. Más lento todavía. Un poquito más. Bueno, quiero que cuando agarren ese libro también lo lea lentamente. ¿Oyó, Lamberto? También en el libro agarrémoslos lentamente. Con todo y que tenemos limitaciones de tiempo, pero hay que agarrarlos lentamente para comprender el tema general de este capítulo. El ser humano pecador es una vasija, un recipiente, un vaso, en el cual los sedimentos del pecado transforman el vino del conocimiento dado por Dios en el vinagre de la idolatría. Gracias por hacérmelo repetir, ya me lo aprendí. En algo ayudamos, ¿ya ves? En algo ayudamos. Sí, no por eso le voy a dar punto por haberme ayudado. No, bueno. Comente para darle punto. Pues lo que yo entiendo ahí, hermano, es que el Señor ha dado la suficiente inteligencia al ser humano para escoger lo mejor en sí que pueda agradarle a Dios, y cuando uno se desvía de eso, la inteligencia pues solo sirve para crear idolatría o pecado, de lo cual pues por eso se vuelve agrio, ¿no? Amargo delante de Dios. Hasta ahí puedo yo analizarlo. Bueno,
Me está gustando comentar esta frase porque está bonita. Ah, aquí está Raquel y Yara. Ya no tengo que comentar nada. A ver, Raquel. Después Yara. Bueno, yo pienso cuando dice que el ser humano pecador es una vasija, ¿verdad? Él es un instrumento, ¿verdad? En el cual el mismo pecado del pecador viene a transformar. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nuestros pecados, en vez de ser transformados por el conocimiento de Dios, es todo lo contrario. Dice que lo transformamos en idolatría. ¿Por qué? Porque muchas veces desde nosotros agarrar ese conocimiento y aplicarlo a nuestra vida, más bien probablemente lo podemos, o sea, cuando el pecador no está bien arrepentido, podríamos decir, no hay cambios en la persona. Diferente es cuando el mismo conocimiento del Señor nos ayuda a cambiar cuando hay un cambio en el pecador, pero cuando nosotros no queremos ser cambiados, más bien despreciamos ese conocimiento del Señor. Creo que más o menos así. Ya la tiene la respuesta. Yara. Bueno, hermano, lo que yo puedo entender es que el ser humano de alguna manera tiene la concepción de que existe un Dios, de todas las maravillas que Él ha revelado. Sin embargo, el mismo pecado lo hace estancarse y lo vuelve esclavo. Pero el ser humano tiene la capacidad de razonar y voluntariamente aceptar de que está mal lo que está haciendo, sus errores, y está en pecado. Pero muchas veces el ser humano ama tanto el pecado que no lo deja. Se limita y no quiere reconocer que hay un Dios que a través de su Hijo Jesucristo puede darle perdón. Pero es parte también, digo yo, del mismo ser humano, reconocer que necesita de Dios, pero el mismo pecado lo limita y él mismo también se limita. Pienso yo, ese es mi comentario. El pecado no nos deja disfrutar de ese conocimiento que recibe la humanidad, no solamente por ver lo bonito del universo, lo bonito de las flores, sino de las cosas invisibles también, del espíritu, del alma. Entonces el comentario de él es en alusión a lo que ya estábamos mencionando del libro. Hechos 17, 26 al 28, dice que de uno hizo todo linaje de hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y dice Hechos 17, 26 al 28, lo que tantas millones de personas están preguntándose: ¿y para qué estoy en este mundo? ¿Por qué vine a este mundo? Yo no pedí nacer. Cuando están queriendo golpear a sus padres o suicidarse, yo no quise nacer, a mí nadie me preguntó si quería nacer. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida del ser humano? Ahí está en Hechos 17, 26 al 28. Los que lo copiaron saben que ahí dice que es para buscar a Dios, ya sea palpando, ya sea de la manera que se la ingenien, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Cuando Pablo estaba en el Areópago diciendo esas palabras, ¿verdad? Al Dios no conocido. Al Dios no conocido es el que Pablo le presentó a ese montón de sabelotodo que andaban en busca de conocimiento. Las cosas nuevas los ponían un poquito loquitos, los alegraban como una droga. Hay un nuevo conocimiento. Aquí anda Pablo, anda presentándonos un nuevo Dios, y era un amor al conocimiento, a lo nuevo, a la sabiduría, que Pablo recibió en bandeja de plata la atención de toda esa gente. Entonces la aprovecha y les comienza a decir cuál es el propósito del ser humano sobre la tierra. Ustedes tantos dioses que tienen y ninguno de ellos les ha dado el propósito de su existencia. ¿Saben por qué ustedes están en este mundo? Para que busquen al Dios que les presento.
En Romanos 2, 14 al 16 dice, cuando los gentiles, aquí estamos siempre con el tema de la revelación general. Los gentiles no son los cristianos, los gentiles no son el pueblo de Dios, y a ellos se refiere Pablo en Romanos 2, 14 al 16. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, ¿entiende esa parte? Por naturaleza hacen cosas de la ley. La naturaleza humana le dice a ellos que no deben hacer estas cosas, aunque en la Biblia no lo hayan leído. Los gentiles, los que no tienen la ley de Dios, hacen por naturaleza cosas de la ley. Estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos. Y por eso es que pueblos que aunque se digan ateos, que aunque se digan comunistas, que aunque se digan etcétera, tienen sus leyes. Imagínense una ciudad sin semáforos. Una ciudad donde no hay señales de tránsito. Donde no hay una que diga aquí es doble vía, aquí es una vía, aquí vas en sentido contrario. No necesitan conocer a Dios para poner las leyes de tránsito. No necesitan conocer a Dios para que hayan leyes de tránsito. El sentido común, la misma naturaleza del ser humano. La revelación natural, no solamente por las cosas visibles, sino por la naturaleza interior de cada persona. Dios se ha revelado de esa manera también. Y sigue diciendo Pablo, dando testimonio juntamente con su conciencia. ¿Se fijan? No teniendo ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Y alguien dice, ay, qué bonito. Se aprendieron de memoria la Biblia y ahora está en sus corazones. No. Y dice Pablo, en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia. Por eso los indígenas tenían dioses. Los trogloditas adoraban. Es algo interno en todos los seres humanos, que algunos lo quieren negar, que algunos lo quieren evadir, pero es inevitable. Bueno, y sobre esto, de Romanos 2, 14 al 16, que seguimos hablando, el libro menciona aún del Moody, dice el Garrett, del Moody afirma que este pasaje tiene el propósito de subrayar que hay un tipo de ley en la revelación general distinto al de Moisés. Es un tipo de ley diferente a la ley mosaica. Los gentiles pueden llegar a conocer a Dios a la luz de la creación y sus conciencias. Ya lo leímos. Romanos 1:19 y Romanos 2:14. O sea que Moody está tratando de combinar estos textos que acabo de leer. A través de la creación y a través de sus conciencias pueden llegar a conocer a Dios. Y esa pregunta es muy común. Esta pregunta es muy común. ¿Y qué le va a pasar a mi abuelo que nunca fue miembro de la Iglesia de Cristo? Y comenzamos a atormentar a los hermanitos, ¿verdad? Y los comenzamos a atormentar porque nos sentimos muy sabios, muy radicales. ¿Y qué le va a pasar a mi mamá, que era tan buena persona? ¿Y qué le va a pasar? No lo sabemos, pero tampoco podemos salir con las barbaridades que salen. Hermanita, lo siento mucho, pero va a arder en lo más profundo del infierno. No lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Mire, no es que le vamos a ocultar la verdad ni que los vamos a engañar. Simplemente hay cosas que usted y yo no conocemos. No podemos resultar el sabelotodo, el poseedor de la verdad absoluta, el recipiente de la única explicación posible. No podemos llegar a eso. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo no les dijo, miren, todos ustedes por no conocer el evangelio están condenados eternamente. Si rechazan al Señor Jesús,
ahí sí les espera una condenación si rechazan al Señor Jesús. Pero en este caso, en estos versículos que está mencionando Pablo, eran personas antes de que el Señor Jesús viniera. No sé si entienden, no estoy tratando ni de confundirme yo ni de confundirlo a ustedes, sino dándoles ahí algunos tips de lo que se incluye no solamente en el libro, sino en la carta a los romanos. La verdad que se encuentra en la creación y en la conciencia gracias a la revelación general. Hay una verdad en la conciencia y en la creación. Quienes escribieron la Biblia no intentaron demostrar la existencia de Dios. Bueno, eso ya lo hemos visto en Romanos 1:20, creo. La revelación en la creación y en la conciencia humana debe diferenciarse de la teología natural. Bueno, la teología natural tiene que ver con aquel conocimiento de Dios por medio de la razón, que es accesible conocer a Dios solamente por medio de la razón y no incluyen a la fe. La revelación general ayuda a explicar el fenómeno mundial de la religión y las religiones, hablando de las que no son cristianas incluso. El misionero cristiano debe saber que no lleva una conciencia plena de Dios a los no cristianos, sino que construye sobre el fundamento que ya existe. El fundamento que ya existe en la persona. No se dejen engañar cuando una persona se quiere hacer el tonto o cuando una persona se quiere hacer la tonta. No se dejen engañar. Un misionero de cristiano debe saber que no lleva a conciencia, que no lleva una conciencia plena de Dios a los no cristianos. Es decir, usted no le va a poner en la mente de la persona la conciencia de Dios, como si ella no supiera que Dios existe. Esa no es la misión del predicador del evangelio. La persona ya tiene conocimiento de Dios. Y no estoy hablando de aquel mal conocimiento que yo la religión de mis padres, que dice la vecina, que a mí me dijeron. No estoy hablando de ese conocimiento, sino de el que es recibido por medio de la revelación general, que fue el tema de hoy, el tema que estamos tocando. Entonces el evangelio no se arroja a los seres humanos como si fueran objetos inanimados o animales, sino que apunta a áreas sensibles. ¿Cuáles son esas áreas sensibles? Ahí ya depende de la habilidad de cada predicador, de cada misionero, de cada estudiante de la Escuela Bíblica para Siervos, cómo detectar esas áreas de sensibilidad en la persona a quien le va a predicar el evangelio. Usted no dice, aquí no hay nada, aquí esta señora tiene la mente vacía. No se dejen engañar, no la tiene vacía. Dios se ha revelado a esa persona y a todas las personas en el mundo entero. Dios se ha revelado por la creación y por la conciencia de cada una de las personas. Paradójicamente, esta revelación es suficiente, dice Garrett, y estoy de acuerdo, es suficiente para decretar pecadores a los humanos, pero no es suficiente para redimirlos o salvarlos del pecado. ¿Qué le parece? Era como la ley antigua, similar a la ley antigua. Podía condenar al pecado, podía declarar pecador a todos los israelitas, pero no les podía dar la solución la misma ley antigua. Entonces la revelación general no pretende salvar. Que alguien diga, bueno, si yo conozco a Dios fuera del evangelio, entonces puedo recibir la salvación fuera del evangelio. No. Podrá conocer a Dios
o ir teniendo un conocimiento de Dios fuera del Evangelio, pero solamente ese conocimiento lo hace llegar hasta el Evangelio para que pueda encontrar la solución a su condición pecadora o condición de muerte espiritual. Entonces, la revelación natural más la ley antigua llevaron a que las personas pudieran encaminarse en aquella época al Señor Jesucristo. Ahora, la revelación general prepara el camino para que los estudiantes de la escuela bíblica para siervos también puedan hacer llegar el Evangelio no a una caja vacía, sino a una conciencia que ya fue afectada por la revelación general. Poquito de teología, poquito de textos para reflexionar, como los que ya leímos, como los que les dejé de tarea. Cópienlo, y cópienlo es para que cuando están escribiendo les quede algo grabado en su mente, y cuando lo vuelvan a leer, ya no me va a dar tiempo de leer porque ya viene la próxima tarea, ¿verdad? Entonces, por eso es que una semana tiene que ser suficiente para la tarea anterior, porque ya la próxima ya es otra tarea. Hay algo interesante, eso que usted estaba diciendo ahorita, a la hora de copiarlo. ¿Por qué, digamos, a mí no me da la versión esta, no me da la opción de pegar y, ¿cómo es? Marcar y pegar, sino que tengo que escribirlo. Entonces, ¿por qué creen que les puse esa versión? A ver, dígame por qué creen que les puse esa versión. Claro que yo adiviné que era eso. Ah. Pero no, está bien, hermano, está bueno, porque sí, ahora que usted estaba hablando del Salmo 19, yo estaba recordando exactamente eso mismo. Igual los otros textos. Bueno, Raquel se está riendo porque quiso hacer lo mismo, ¿verdad? Seleccionar. Ay, no, para nada, pero es que me equivoqué en el Salmo. No, si fue un ataque de risa porque ella intentó seleccionar con el ratón y no pudo. No, porque me equivoqué en el Salmo, escribí el 119. Bueno, entonces, fíjense que necesitan tener más cuidado, no solo yo no lo hago por tenderles una trampa, pero fíjense que les digo qué dice la Real Academia Española sobre pietismo. Y estamos mal acostumbrados, es que no tenemos, miren, eso no se trata de ofender, pero no tenemos la costumbre de hacer tareas. Algunos que hace tiempo que no hacíamos tareas y no estábamos, pero aquí la idea es que leamos un poquito diario hay que leer. Entonces algunos me agarraron Google ahí con el primer concepto que les apareció, malo. Y alguien ahí que puso el concepto de la Real Academia Española y después me agregó un adorno, malo, porque yo no pedí adorno. Yo dije, ¿qué dice la Real Academia Española? Yo no dije, ¿qué piensa usted? Cuando yo le pregunte, ¿qué piensa usted? Póngame todos los adornos y florilegios que quiera. Y el propósito de comentar sobre la revelación general no es para que el ser humano escoja entre una y otra. No es eso lo que está tratando de decir el libro. Lo que está tratando de decir es que nadie tiene excusa, que hay suficiente evidencia de parte de Dios para señalar a alguien de pecador, aunque no haya rechazado el Evangelio. Y si lo llega a rechazar, peor todavía.